Arte Proyecto, revista cultural. De adentro hacia afuera, con Nolcielena Armenta. Somos un obrero aprobado, seres humanos que vinimos a esta tierra, que nos parió la tierra, la naturaleza misma, el cielo, la creación divina, para que viniésemos a este mundo a crecer, a este mundo a servir, para que viniéramos en función de una misión, directamente con una luz propia. Un obrero aprobado, porque en el desempeño, en la labor diaria, en ese crecimiento natural, nosotros estamos llamados a explorar la vida con nuestros sentidos y a manifestar nuestros propios sentimientos. Es sano el hecho de iniciar o reiniciar presentándose ante el devenir como el humano que se es, sin caparazones ni prevenciones. De lo que se trata no es de desconocer los logros del ser, su hacer, su desempeño, sus funciones. No, se trata de reconocer lo que se es de adentro hacia afuera para darle mayor valor a lo que somos mientras nos desempeñamos, mientras hacemos, mientras somos diligentes frente a las necesidades y los desafíos que nos propone la vida, que nos propone la sociedad, que nos propone la tecnología y nos proponen los nuevos talentos. Es paradójico para nuestra sociedad hoy el decir que somos un obrero aprobado y que tenemos que empezar por reconocer lo de adentro. Suena un tanto subjetivo, pero si lo vemos desde otro punto de vista, es productivo, porque en realidad el ser humano como tal tiene sus bases fuertes, firmes, dispuestas, a tal punto que las nuevas propuestas que surjan le permiten visualizar nuevos caminos, ser creativo, proyectarse a sí mismo con libertad, con ese libre incluso albedrío que le permite a ese ser humano, más que hacer buen uso de la razón, es sacarle provecho a todo cuanto su alrededor le propone. Cabe recordar que en un hogar, en una persona, en un ser, en una vida, no solo hay puertas, ventanas, brazos, manos. Más allá hay unos sentimientos, hay una gran sensibilidad que escasamente se tiene en cuenta y que muy seguramente con el paso al ritmo de la vida, si hiciésemos mejor uso de ella, nuestra vida estaría abierta en posibilidades, en triunfos, en prosperidad y lo mejor, cada segundo estaría cargado de felicidad. Somos un obrero aprobado. Fundación Siembra. El ser en el hacer. Un joven artista, emprendedor, inquieto por nuevas ideas, dispuesto a darle al cuerpo una fuerza sensible. Es un ejemplo para la juventud, dedicado a sembrar esperanza, dedicado a hacer de Sogamoso una nueva cultura. ¿En qué momento, Saúl, en qué momento de su niñez siente que el baile, la danza, es lo suyo? Siempre me incliné por el hacer taekwondo, full contact, y realmente como que mi primer acercamiento hacia lo que tuvo que ver con el trabajo del cuerpo fue con las artes marciales. Después con el tiempo vino la capoeira, que me gustaba muchísimo, el tema de la acrobacia, del baile como tal, y me vinculé sin saber que tenía como las capacidades físicas. En ese entonces me empecé a dar cuenta que tenía capacidades físicas para asumir cualquier tipo de rol corporal. Ya con el tiempo me llamó muchísimo la atención
lo que fue Michael Jackson. Michael Jackson para mí marcó como creo que ahí fue donde marcó la diferencia en mi vida. Empecé a ver videos, empecé a imitarlo, me gustaban mucho sus movimientos, sabía que los podía hacer. Más que inquietarme hacia el estudio de la danza como tal, me gustaba el baile, lo que era el género en ese momento como tal. Pero pues nunca pensé, digamos, el estudiar una carrera o enfocar mi vida hacia la danza. Sabía que tenía las condiciones, pero pues digamos que mis deseos de estudio eran más enfocados como hacia la electrónica, hacia la mecatrónica, como hacia los sistemas y esas cosas. Pero fue ahí donde realmente descubrí la danza, porque cuando empecé a estudiar sistemas, un grupo de compañeros me seleccionaron para ser como el director del grupo, y tenía una compañera que era muy inquieta por el baile. Entonces me dijo, oiga, venga, hagamos algo aquí en la institución que tenga que ver con la danza, a mí me gusta mucho la danza. Entonces pasamos un proyecto para sacar un grupo representativo de la institución y que cada programa o cada grupo de programa creara como un baile específico y hacer un encuentro interno en la institución. Nos dimos en la tarea entonces nosotros de convocarnos a nosotros mismos como grupo y ver quién nos podía colaborar con el tema de montaje. No teníamos ni idea. Lo que sí teníamos claro era que el enfoque era moderno. Le gustaba la pelada, la danza moderna, y a mí me gustaba Michael Jackson. Entonces dijimos, hagámosle entonces al tema de Michael Jackson. Pero no, nada, nos pusimos en la tarea aquí en Sogamoso de buscar un coreógrafo, un bailarín, alguien que nos orientara un poco en ese tema, y lo más cercano que encontramos fue un instructor de aeróbicos. Sin embargo, dijimos, contratémoslo, digámosle que sí de una. Entonces lo contratamos, y a la medida que fue haciendo el montaje como que no nos gustó mucho porque pues la cosa se veía muy aeróbica, muy de porrismo. Entonces desistimos del coreógrafo, de contratar a alguien, y dijimos, venga, hagamos una cosa, ¿por qué no cada uno crea en ese tiempo no sabíamos cómo se llamaba, pero pues ahorita ya sabemos que era un fragmento, un bloque musical de baile, y lo socializamos el día que nos reunamos para hacer el montaje. Me puse en la tarea de ver videos, de sacar pasos, y el día en el que nos encontramos, pues nadie llegó con nada. Y yo les dije, muchachos, venga, hagámosle, yo tengo esto. Y me puse pues ahí como de forma muy lírica a instruirles los pasos que había montado, y les gustó bastante. Y dijimos, no, vámonos por esa línea, haga el montaje usted. Y pues me puse a ver los videos y hacer el montaje. Y llegó el momento donde teníamos que socializar el proceso que se estaba desarrollando con los grupos frente a las directivas de la institución. Nos convocamos un día específico y llegaron todos los grupos. Cuando llegamos, pues la sorpresa era que todos los grupos habían escogido la línea de la danza folclórica colombiana. Los únicos modernos éramos nosotros. Entonces dijimos, bueno, hagámosle, pues si escogen lo folclórico, pues no importa, hicimos la tarea. El caso es que en el momento de llegar a socializarlo, de los integrantes de nosotros, que éramos como unos 15 más o menos, solo 2 dijimos, sí, no le medimos, el resto no quiso, le dio, como le decimos a nosotros, les dio culillo enfrentarse pues, a toda la institución. Entonces 2 de nosotros dijimos, pues hagámosle, mostremos lo que tenemos. Nosotros fuimos los primeros porque éramos como los irreverentes, como los que estábamos haciendo algo diferente. Y la sorpresa fue que cuando nosotros terminamos de hacer el espectáculo, de mostrar el fragmento que teníamos, a todo el mundo les gustó muchísimo, hasta el punto que nadie quiso mostrar su producto, lo que estaban ensayando de folclore, sino dijeron, unámonos más bien al grupo de ustedes y sacamos un solo grupo. Y así inició la trayectoria. Bueno, ya una vez creados los montajes aquí en esta institución con el grupo, nos hicimos como una gira pequeñita en Sogamoso con relación a las presentaciones, y ahí en ese proceso conocí un personaje, creería yo, muy importante aquí en Sogamoso en el desarrollo artístico y cultural, que se llama Óscar Acevedo. Nos conocimos, él vio como parte de lo que yo hacía, el talento, dijo que tenía el potencial para hacer algo como más grande en términos de danza. Digamos, ahí fue donde se tocó el tema de ¿será posible, digamos, ser profesional en esto? Nunca lo había pensado, pero pues digamos mi enfoque era totalmente diferente. Después de una serie de relaciones, ya en esa época tenía alrededor de unos 18 años, y Óscar me dijo, oiga, ¿y por qué no explora posibilidades en Bogotá? Allá usted se puede profesionalizar. Yo le dije, ¿pero cómo?
Entonces la experiencia de él era el Antonio Nariño. Entonces me dijo, estudié danza y teatro en el Antonio Nariño. Pero pues era danza folclórica. Como nunca tuve el acercamiento hacia la danza folclórica, mi primer acercamiento fue el de moderno, y dije, no, pues a mí me gustaría algo moderno, algo totalmente diferente, pues eso es lo que a mí me gusta. Entonces dijo, pues le tengo a la persona. Para ese tiempo, más o menos hacia el 2000, 2001, hacia el 2000, hicimos un viaje a Bogotá. Él me relacionó con la maestra Marta Ospina, ella directora del programa de artes escénicas de la SAP. Yo nunca había visto bailarines, digamos, de ballet, de danza contemporánea, de moderno, nunca los había visto, solo por video. Llegamos a esta entidad, la SAP, la Academia Superior de Artes de Bogotá, y cuando estábamos en la búsqueda de este personaje dentro de la institución, vi varios salones de danza, algunos bailarines estirando, otros bailando. Yo dije, no, esto es lo mío, esto me gusta, esto sí me gusta. El caso fue que nos relacionamos con la maestra y ella me dijo, pues, ¿por qué no? ¿Tú has hecho alguna vez danza, has hecho ballet o danza contemporánea? Y yo, pues, la verdad, nunca. Yo vengo de Sogamoso y allá eso no se ve. Se ve lo de todo el mundo, danza folclórica. Nunca he hecho danza. Sé que hasta donde lo que poco que he hecho tengo cualidades físicas, pero no más. Me dijo, pues miremoslo, preséntese al preuniversitario para hacer la preparatoria e ingresar a la carrera de danza. Hasta ese momento todavía no tenía claro si lo iba o no lo iba a hacer. Pero pues bueno, digamos, me arriesgué, dije, apostémosle a Bogotá, no tengo nada que perder en Sogamoso, no tenía algo fijo, un foco fijo de estudio o de trabajo, nada. Digamos que la única persona con la que estaba en ese momento era con Óscar Acevedo, que estaba como ayudándome a guiar un poco la carrera. Y pues nada, me fui para Bogotá, me presenté a la SAP, al preuniversitario, y gracias a Dios ahí pasé, hice 2 años de preuniversitario, me enamoré de la danza contemporánea, me enamoré del ballet, me enamoré del tema de la improvisación, del contacto, de ese trabajo del cuerpo, del crear de la nada, eso es lo que me gusta. En la primer clase, que fue una clase de sensibilización corporal, como de introspección corporal, me di cuenta de esto es lo mío. Esto sin querer era lo que estaba buscando. Nunca lo había pensado, pero era lo que estaba buscando, lo que mi cuerpo, lo que mi interior estaba buscando. Entonces dije, nada, de aquí para adelante hasta donde llegue el agua. Empezamos a ver clases de sensibilización, de improvisación, de ballet, de acondicionamiento físico, todo de ahí en adelante fue como ese despertar por dentro, donde yo dije, no, esto es lo mío. Seguí la carrera, el preuniversitario, ya en el momento de presentarme a la carrera, de enfrentarme ya a lo que verdaderamente era la formación en danza contemporánea, gracias al cielo pasé también, me presenté, quedé dentro de los 3 primeros 10 de 40, que solo se recibía 25, perdón, de los de 25, y nada, ingresé a la carrera. Cuando ingresé a la carrera me encontré con unos excelentes maestros. En ese tiempo estaba Charles Baudot, Sandrine Lejeune, estaba la maestra Marta Ospina manejando el programa, pero era la instructora de danza tradicional, y seguí en el proceso. En el transcurso de ese proceso de formación, dije, no, esto hay que llevarlo a Sogamoso. Yo quiero transmitir también todo esto que estoy sintiendo, que estoy viviendo, que me está llegando. Entonces dije, nada, desde ese momento empecé a crear el proyecto o la idea, el sueño de crear un proceso de formación aquí en Sogamoso. Sin embargo dije, hay que seguir el camino y instruirnos, educarnos para poder llegar allá con buenas bases y una buena estructura metodológica. En ese desarrollo del proceso formativo tuve una buena guía de los maestros que me decían, tienes el talento, debes seguir adelante, hay que explotarlo. Y yo lo que hice fue eso. Tuve algunos inconvenientes en términos de seguir asistiendo a la academia, pues por motivos económicos que me imagino que todo el mundo lo tiene. No todos tenemos o tienen la fortuna de que los padres les estén dando para poder pagar su carrera. Entonces aquí en este sentido me tocaba trabajar y estudiar. Empecé a hacer las 2 cosas al mismo tiempo y hubieron ciertas dificultades en poder responder tanto en la academia como en el trabajo. En ese tiempo, como era un trabajo
porque pues realmente no me llenaba de un trabajo nocturno, cosas que uno tiene que hacer, digamos, para poder seguir estudiando. Dejé el trabajo y seguí estudiando, pero llegó el momento donde tocaba pagar los semestres de estudio y se dio una buena posibilidad de trabajar en un centro de espectáculos mexicano donde requerían un estelar de Michael Jackson. Entonces me dije, listo, hagámosle de una. Me presenté a la audición y pasé, me dejaron. Entonces hice como ciertos negocios, tanto con la empresa de espectáculos con la que estaba trabajando y con la academia, de poder llevar pues, como las dos dinámicas, tanto el trabajo como el estudio al mismo tiempo, y en ciertos momentos lo aceptaron. Pero pues ya llegó un punto donde o era estudiar o trabajar, y como lo que necesitaba era dinero, entonces digamos que me tocó aplazar el año lectivo en ese entonces de la compañía. Empecé a trabajar y el trabajo me fue como metiendo mucho en el tema de la danza, ya en la parte práctica, en la parte de espectáculos, y dije, listo, esto hay que seguirlo complementando con lo que realmente a mí me gusta, con el trabajo del cuerpo. Entonces, ¿qué hice? Complementé el trabajo, digamos, en la compañía mexicana con clases particulares en escuelas en Bogotá. Entonces tomaba clases de danza contemporánea, tomaba clases de jazz, de latin jazz, tomaba clases de tap, con el fin de ir alimentando como ese gusto que yo tenía por la danza. Bueno, y como en este centro de espectáculos de lo que se trataba era de crear espectáculos o recrearlos, ahí fue donde me di cuenta que la danza contemporánea para mí era lo que me movía, lo que realmente me fortalecía, porque pues me daban ganas de cualquier tipo de movimientos, sacarlo allá al espectáculo, hacer cosas diferentes, y se dieron la oportunidad en muchas ocasiones. Ahí fue donde empecé como a soñar y decir, esto hay que llevarlo a mi tierra, a Sogamoso. Y no solo porque tener allá parte de lo que yo estaba realizando, sino porque también estaba mi familia. Mi familia para mí siempre ha sido como ese foco de inspiración, de poderles transmitir a ellos no solo lo que yo era, sino poder brindarles un mejor estilo de vida. No sabía hasta ese momento que con la danza se podía, pero pues digamos que lo poquito que de lo que es Saúl hoy en día es eso. Mi labor toda se ha como centralizado en el tema del baile. Estando en este centro de espectáculos, ya digamos casi que más que a finalizar, como en un proceso intermedio, empecé a desarrollar de forma alterna unos viajes a Sogamoso con el fin de desarrollar algo acá. Conté con la fortuna también de contar con un gran amigo, Francisco Galvis. Entonces me dijo, pues hágale, o sea, como lo decimos en el argot popular, píntela que yo se la coloreo. Entonces dijimos, listo, lo que hicimos fue empezar a hacer una convocatoria. Él trabajaba en instituciones académicas. Hicimos una convocatoria para pues, empezar un proceso de formación en danza contemporánea. Pero lo que yo hacía era venir ocasionalmente, dictar unos talleres de danza para él y mis hermanos, y que ellos se hicieran cargo como en esa etapa inicial del proceso formativo. Y así lo hicimos. Empezamos convocando a la gente. En un principio pues la cosa como era totalmente diferente. O sea, lo contemporáneo no es como contemplado en el sentido de la expresión misma del cuerpo del ser humano, sino pues digamos que uno seguía ya por algo que ya está estructurado, y hasta ese punto lo estructurado era la danza folclórica colombiana. Entonces empezamos como a vincularnos por el tema de la danza contemporánea, fusionado con los ritmos del momento, con el pop y los ritmos modernos. Entonces empezamos a hacer de hecho ese es como el oriente de nosotros, el tema de fusión de lo contemporáneo con lo moderno. Después se sumó mi hermano, Miller Andrés Hurtado, que pues fue una pieza fundamental para la estructura de lo que hoy es Sua Dance. Cuando se dio la oportunidad ya de estar creando paralelamente el proceso de formación aquí en Sogamoso con mi formación en Bogotá, dijimos nada, o sea, hay que apostarle a Sogamoso, y desde ese momento le estamos apostando. En el 2006, como inicio, como lanzamiento de nuestra entidad, creamos de una forma muy irreverente una obra que fue muy aceptada por la comunidad aquí en Sogamoso, que era Peter Pan en la Villa de Santa. Desde ese momento la gente nos decía, ustedes tienen que seguir aquí, tienen que seguir haciendo ese aporte, es un aporte totalmente diferente, es un aporte que le hace falta aquí a Sogamoso.
Y no solo de mi parte, sino de las personas que trabajaban conmigo, digamos que nos fuimos incentivando para desarrollar ese proceso acá. Bueno, uno de los aspectos importantes con relación ya a esa etapa de formación y esa vinculación a esta compañía mexicana de danza es el haber conocido a Julie Beltrán. Hoy día mi esposa, mi compañera, mi ayuda, mi todo en este momento. Y que aún hoy hace ya parte de lo que llamamos SUA Dance como directora artística y me acompaña como en ese proceso de poderle seguir dando ese aporte cultural aquí a Sogamoso. Bueno, uno de los mensajes fuertes que nosotros queremos transmitir, que sabemos que es uno de los más acertados, no el único, pero que a nosotros nos ha funcionado mucho, es el tema de la danza como profesión de vida. O sea, muchas veces las personas piensan que esto es lúdico, que esto es solo por pasar el tiempo, por ahí irme a divertir un rato, pero realmente nosotros lo hemos tomado en serio, lo queremos proyectar a un mejor nivel y estamos viviendo de eso, estamos viviendo el sueño, estamos viviendo el arte, estamos viviendo la danza como nosotros realmente la queremos vivir. Además porque no solo es un espacio lúdico, sino un espacio donde tanto niños como jóvenes, adultos, pueden aprovechar mejor su tiempo en lugar de estar tomando en las esquinas, la droga, los vicios. Aprovechen ese tiempo, inviértanlo en algo que tenga que ver con la cultura, con la parte artística, bien sea con las artes escénicas, las artes plásticas, las artes musicales. Sabemos que se puede vivir de eso y que es toda una profesión. Fundación Siembra. Atino. Conduce Nolcielena Armenia. En Atino, el sol calienta. En lo profundo del sentir, un ser explora la vida. Hoy nos encontramos con un maravilloso ser, sensible, una gestora social sogamoseña dedicada a abrir puertas de vida. Marta Patricia Moreno, Patico, como la llamamos. Bienvenida a este espacio de vida. Nolcielena, de verdad que sí, atina a sentir esa sensibilidad tan especial que existe en ustedes. Yo soy una de sus admiradoras, siempre la he visto trabajar con la cultura, con la oportunidad, con los niños. Esa siembra que necesitaba Sogamoso llegó contigo. Y de verdad que me siento pero muy feliz poder participar en este ejercicio académico además y cultural que estás haciendo. Magíster en educación, una labor ardua en esta tierra. Hoy queremos conocer de ese ser sensible, de ese primer paso a la vida para abrir unas nuevas puertas donde todo el mundo está con los brazos abiertos, esperando de ti. Pues a ver, cuando tú hablas de cuáles son esos pasos para que uno de pronto su proyecto de vida sea en el proceso de la comunicación, pues desde siempre algo que me inquietó para empezar a escribir fue la injusticia, ¿sí? La indiferencia. Al sentir que yo siempre fui un ser muy privilegiado con una familia hermosa, una madre educadora, la pionera en educación no formal en el departamento de Boyacá, gestora de la Academia Patricia. Entonces ella siempre educando y viendo tan difíciles las poblaciones, la mujer vulnerada, ¿sí? Que a nosotros nos tocó una época muy difícil y yo fui siempre una mujer privilegiada. Entonces consideré que mi misión en este corto tiempo, porque la vida de nosotros es muy cortica, era poder escribir, poner el mensaje que había en mí y el de muchas mujeres en un texto, en un artículo, en un programa de radio, en un programa de televisión, recuperar valores, reconocer memorias. Entonces eso me hizo ser parte de muchos procesos, como un proceso educativo de comunicación, donde tuve la oportunidad de escribir currículos de prensa, de narrativas, de publicidad para muchos estudiantes de comunicación social del país. El ser en el hacer. Patricia, el hacer está lleno de una esencia, está lleno de esa gran sensibilidad que emana de adentro.
¿Cuáles fueron esos pasos precisamente en el hacer? Que vinieron saltando gota a gota de felicidad y de entusiasmo por desarrollar esos talentos, desarrollar esos valores, ¿cierto?, sensibles. Cuéntanos al respecto. Pues cuando tú hablas de ese gota a gota, digo yo, el gota a gota fluye, ¿sí? Y fluye a conformar desde lo poético el mar de muchísimas propuestas. Porque si tú hablas del gota a gota es un sufrimiento, los que les toca pagar gota a gota. Sí, sí, eso es el hoy, sí. El vivir del hoy. Pero el ejercicio, claro, ejercicio de vida, de proceso, ¿sí? Quizás van haciendo de la inspiración permanente, el abrir los ojos todos los días y no cansarse de admirar, ¿sí? Porque yo siempre he pensado que los otros siempre son mejor que uno, los otros siempre son mejor que uno. Y esos otros tienen muchísimo por maravillar. Entonces, el proceso de vida para llegar uno a ver desde el otro lado lo que está pasando. Normalmente la gente ve el parque y se va hacia lo negativo. Entonces le dicen, ay, ese parque no es, si tuviera tantos árboles más frondosos, si los hubieran recortado, si los hubieran perfilado, sí. Pero si uno dice, pero es que este es el parque, tiene el verde, tiene el sol, tiene el azul, tiene, sí, y es el que nos correspondió. Si hay que mejorarlo, pues lo mejoramos, pero lo tenemos. Es lo mismo con la vida, ¿sí? El hecho que estemos hoy las dos aquí sentadas, ¿no? Que haya un equipo de producción maravilloso, que los felicito por lo que están haciendo, ¿sí? Porque esto es un ejercicio único. Cuando salga al aire, ¿sí?, seguramente la gente, salió, pero todo ese trabajo que hay detrás, toda la gente que está trabajando aquí, la sensibilidad que existe, que fluye, que yo estoy viendo, por ejemplo, este ejercicio, ¿cómo lo haces tú, Nos? ¿Cómo haces posible que yo esté aquí hoy contigo hablando? Abriendo caminos donde siento la empatía con seres sensibles que se conectan conmigo, que además tienen la vocación de dar, de generar, de abrir nuevas puertas. Ahí es donde tu comunicación se desemboca y se hace más fuerte. Tú me hablas del hacer y del qué hacer. Yo te pregunto también. Y muy respetuosamente, porque yo sé que yo soy la entrevistada, pero es que es una situación difícil porque yo siempre entrevisto. Entonces, con la habilidad que tú tienes del don de la palabra, ¿sí?, de las narrativas escritas, las sonoras, las visuales, en ti, ¿qué hay? Por ese sentimiento que hay hacia divinamente, que sacas un párrafo, cuando haces la presentación sacas un párrafo hermoso, ¿sí?, que lo pone a uno en la pelota y dice, no, pues ¿cómo es ese hacer también el tuyo? ¿Cómo es ese gota a gota? ¿Cómo saliste tú? Viene fluyendo, es un compromiso con la vida, es un sentirse vivo y al mismo tiempo que te sientes es una responsabilidad contigo mismo y con el entorno, que como que cuando pisas sabes que algo debajo de ti y alrededor de ti te espera. Entonces ese pisar se vuelve un paso de demasiado poder de convencimiento en uno. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Definitivamente creo en los dones, en las vocaciones. Definitivamente creo en la misión que tenemos sobre la faz de la tierra. Y a mi manera de sentir me la he tomado como en serio. Eso hace que fluya la necesidad de nuevos sentimientos en el hacer, en el querer hacer las cosas mejores. Tú has hablado de una cosa muy importante que se llama la corresponsabilidad. Exacto. O sea, tú eres responsable y corresponsable con lo que te correspondió. En mi quehacer, ¿sí?, en ese ejercicio que tú me estás preguntando, ¿cuál es el proceso? Ajá. Y por qué tus pies están ahí, ¿sí? Pienso que la suma de muchas experiencias, la suma también de emociones, de pasiones, de dolores que todos los tenemos, ¿sí? Eso hace que quizás uno vea las cosas diferentes y cuando yo escribo un artículo lo escriba diferente. Aquí vemos cómo la comunicación juega un papel trascendental en el buen desarrollo de la vida, cómo esa comunicación va fluyendo en ti de una manera como tan natural, tan limpia, tan interesante, que va generando desafíos en tu proyecto de vida. Pues a ver, Marcelina, los desafíos creo que en todas las carreras existen. En la comunicación
es un poco más complejo, porque el comunicador social generalmente, el imaginario colectivo es que sabe de todo, ¿sí? Entonces el comunicador social, el periodista, dice, termino no haciendo las tareas de los niños, haciendo el discurso del político, o sea, supuestamente debe saber, pero resulta que ese es un proceso muy importante, es en la educación. La comunicación y la educomunicación es cuando realmente el comunicador, para mí lo más importante del comunicador es poder ser un educador, ¿sí? Un educador de vida, de sentido, de proyecto social, de esfuerzo colectivo, como de optimismo, porque el comunicador, a través de sus piezas productivas, ya sea en prensa, en radio, en televisión, tiene que generar una cultura del optimismo, de la bondad, de que sí se puede, de que no puedo ser pesimista con un texto. Quizás como comunicadora debo dar a veces muchas malas noticias, ¿sí? Pero el comunicador debe estar siempre con su cuaderno y el corazón. Es un educarse a sí mismo, ¿no? Es permanente. Interno como y el externo. poeta, como eres tú, ¿sí? El poeta es un educador. Claro que sí, la poesía es sentimiento libre. Y entonces, en esencia, él expresa sin pedir nada a cambio, porque todo lo que está a su alrededor lo hace de él, lo convierte. Entonces experimenta con el otro, inmediatamente en lo que ve, aprende. Es precisamente lo que hace el ejercicio de la educomunicación, comunicar y educar, ¿sí? Es el espacio de prender las luces y no sentarse a maldecir la oscuridad. Entonces pienso que en ese proceso que tú me dices, bueno, ¿cómo surge, cómo la comunicación hace posible procesos educativos? ¿Sí? Los puede hacer posibles precisamente a través de los lenguajes, de la magia de la palabra, ¿sí? De la que tú usas, del espacio de sentir que un proyecto exitoso, haber sido, por ejemplo, haber participado en un proyecto educativo de una universidad, ¿sí? Donde a partir de esos ejercicios, hoy en Boyacá están muy bien posicionados los periodistas y los comunicadores que yo acompañé en ese camino. Ahora viene ese salto de la educación a la gestión. ¿Cómo florecen esos frutos? ¿Cómo se logran esos resultados en pos de una comunidad mejor? No, Selena, tú hablas de cambiar vidas, ¿sí? De cómo la educación permite que pueda cambiar a través de la comunicación vidas. Precisamente el resultado de eso es el trabajo que estamos haciendo con el Club Rotario Ciudad del Sol. En ese momento que presido esa organización maravillosa que es a nivel mundial, trabajamos cambiando vidas con una comunidad de aquí, de Sogamoso, del Colegio INSE Andes, 25 niños en una población muy importante que llegaron a nuestras vidas cuando tenían 5 años, hoy tienen 10 años. Y en esos 5 años hemos hecho proceso psicosocial, educativo, de competencia, de valores humanos, que seguramente la vida de esos niños, que fuimos, de pronto no se puede decir intervenidos porque suena de pronto como muy grotesco, quiero decir más bien como acompañados en el proceso, seguramente ellos van a ser los líderes de mañana. Tenemos la esperanza que esos 25 niños terminen su primaria, terminen su bachillerato y los vamos a llevar a la universidad. Es una población cautiva de educación. Porque los procesos sociales exitosos de hombres y mujeres exitosas se fundamentan en los principios como son la cultura, la educación y el arte. Precisamente como algo anecdotario, se sabe que uno puede salir, si sale desnudo de la calle, lo apresan o encarcelan. Pero usted sale sin cultura a la calle, no pasa nada. Bien, Patico, bendiciones en ese proceso de vida. Muchísimas gracias por existir. Vale la pena tener ejemplos de vida como el tuyo. Dios te bendiga. En Atino, una nueva puerta que se abre a la vida.